Hola y bienvenidos a todos a este vídeo. Vamos a resolver este ejercicio que ya es un poquito más interesante. Nos piden que construyamos una función analítica, es decir, que tiene que ser derivable no solo en un punto, sino también en un entorno cercano a él. Y para ello nos dan la función u, es decir, que podemos pensar en nuestra función de z como u de xy más la unidad imaginaria por una función imaginaria de xy. Vale, pero fijaros, ¿no? Nos dicen, pista, comprueba si u de x, y es armónica. Entonces, dices, ¿y para qué me dirán eso, no? Pues, hombre, lógicamente nos van a poner ejercicios de cosas que podamos hacer, ¿vale? Así que uno, pues lo que tiene que pensar es, ¿qué sé? ¿Vale? ¿Qué relacione funciones analíticas con el término función armónica? Y dices, pues me sé una cosa, sé que si tengo dos funciones armónicas, ¿verdad? Que sean conjugadas, entonces puedo garantizar que mi función es holomorfa o analítica. Vale, ¿qué quiere decir que sean armónicas conjugadas? Bueno, pues hemos visto que en la función u y la función v pues van a tener que cumplir ciertas expresiones, ¿no? De du, vamos, la segunda derivada de u respecto a d de x al cuadrado más la segunda derivada de u respecto a d de y al cuadrado tiene que ser 0, y lo mismo pero poniendo aquí v para que sean armónicas, y luego que sean conjugadas es que tienen que cumplir Cauchy-Riemann, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante, porque si a mí me dan una función que en este caso es u, tú dices, ya, pero yo tengo que construir una función analítica, es decir, me falta v. ¿Cómo construyo v? Y yo te diría, hombre, pues es que con Cauchy-Riemann, dado que nos dicen analítica y entonces eso implica que tienen que cumplir Cauchy-Riemann, sé que existe esta relación, por ejemplo, ¿no? Vale, pues es que de aquí pasa una cosa, que si me dan u, yo voy a saber este término de aquí. Sabiendo este término de aquí, pues yo sé encontrar v, ¿no? Simplemente tengo que hacer ¿qué? Pues diría que v va a ser igual a ¿qué? A lo que yo haga, ¿no? De du respecto a dx, el resultado que me dé, y esto lo tengo que integrar respecto a ddi, ¿sí? Supongo que estas cosas las sabéis, no sé. Pero bueno, vamos a hacerlo. Bien, pues esta es nuestra función u, y para que sea armónica tiene que ocurrir esto, ¿no? Entonces, primeramente, la derivada, claro, ¿no? Primero tengo que hacer la derivada primera. Vamos, yo soy incapaz, ¿no? De hacer las dos derivadas de un solo paso. Primero hago de du respecto a d de x, entonces me quedaría 2 menos 3x cuadrado más 3y cuadrado. Vale. Por lo tanto, la segunda derivada de u respecto a d de x, que me quedaría, pues esto 2 baja aquí, ¿no? Menos 6x y ya está. Vale. Ahora, ¿qué es d de u respecto a d de y? Bueno, pues esto es 0, bajaría este 2 aquí, así que me quedaría 6xy. Vale, 6xy. Y ahora, ¿qué es la segunda derivada de u respecto a d de y otra vez? Bueno, pues entonces aquí me quedaría simplemente 6x. Bien, si sumo esto de aquí más esto de aquí, ¿obtengo 0? Sí, porque menos 6x más 6x me sale 0. Así que, muy bien, tenemos una función armónica, eso es verdad. Y ahora puedo empezar a buscar v a partir de lo que me ofrece Cauchy-Riemann, ¿no? Que me dice que d de u, primeramente respecto d de x, va a ser igual a d de v respecto a d de y. Claro, d de u respecto a d de x es esto. Así que esto de aquí ha de ser igual, ¿lo veis? A d de v respecto a la derivada de y. Bien, y a esto me refería antes. ¿Cómo averiguo v con esto? Pues yo sé que v va a ser igual entonces, pues mira, ¿no? Todo esto que tenemos aquí, que será 2 menos 3x al cuadrado más 3y al cuadrado, y lo que tengo que hacer de todo esto es la integral respecto a y. Cuando hago esto, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, pues el 2 me va a quedar 2y, el 3x al cuadrado me quedaría 3x al cuadrado y, claro, vale, esto me quedaría así, y la integral de 3y al cuadrado pues sería 3y al cubo entre 3, o sea, me quedaría simplemente y al cubo, ¿sí? Vale, supongo que sabéis
¿no? Cuando integramos, luego siempre queda una constante. Cuando yo integro una función respecto a esta variable y, yo aquí siempre puedo añadir, en vez de una constante como en las integrales ¿no? que uno hace en el bachiller, sé que aquí lo que va a quedar va a ser una función. Voy a poner una función g que va a depender de x. ¿Lo veis? ¿Por qué hago esto? Pues porque si yo tengo aquí, ¿no? 3x y yo ahora derivo esto de aquí, pues el 3x, la derivada va a ser 0 y volvería al paso anterior. ¿Lo veis? O sea, de dv respecto a de di me iba a volver a quedar esto de aquí que tengo, ¿vale? O sea, siempre puede haber una función constante porque cuando la derive respecto a esta otra variable, esta función me dará 0. Bien, esto quiere decir que en realidad todavía no hemos encontrado v porque tenemos que definir cuál sería esa función de x, esa función g de x. Pero para eso pues tenemos la otra ecuación de Cauchy-Riemann que nos dice que la derivada de u respecto a d de i tiene que ser igual a la menos derivada de v respecto a d de x, ¿sí? O lo que sería igual la derivada de v respecto a d de x igual a la menos derivada de u respecto a d de i. Esta es la derivada de u respecto a d de i, así que la menos derivada sería menos 6xi. Y esto tiene que ser igual a la derivada de v respecto a d de x. Entonces, pues puedo volver a hacer lo mismo de antes. Puedo decir, bueno, pues entonces v va a tener que ser ahora el qué. Pues esto de aquí, menos 6xi, que lo integro en este caso respecto a x, con lo cual me quedaría, bueno, pues menos 6x al cuadrado y partido de 2. 6 entre 2, pues me va a dar 3, ¿verdad? Entonces puedo quitar de aquí ese 6, ese 2, y ahí simplemente lo que tengo que poner es un 3. Vale. Ahora me quedaría esto más una función, en este caso, de i, ¿sí? Porque en este caso estoy integrando respecto a x, o sea que si tuviera una función de i y ahora hago la derivada, pues esta función de i, ¿no? 3i, cuando derive respecto a x, me va a desaparecer, por lo tanto siempre podría haber una función de i por ahí. Vale, ¿cuál es la historia? Bueno, pues que tenemos dos cosas para v, ¿no? ¿Veis? Tenemos que v es igual a esto y v es igual a esto otro. Entonces, ambas cosas han de ser iguales. Fijaros que en esta segunda expresión para v nos falta encontrar una función que depende solo de i, ¿sí? Pero esa función que depende solo de i la podemos encontrar mirando aquí arriba. Porque ¿cuál es la función que depende solo de i en esta expresión? Bueno, pues 2i. El menos 3x cuadrado y no, porque contiene un x cuadrado, pero sí el más y al cubo. ¿Sí? Así que esta función h de i tiene que ser 2i más i al cubo, no queda otra. Y sin embargo, ¿no? G de x, una función que depende solo de x, como veis no existe, sería 0, ¿no? Porque la tendría que encontrar mirando aquí abajo y aquí no hay nada que dependa solo de x. Por lo tanto, esta g de x sería 0. Es decir, que nuestra función de v, ¿qué es? Bueno, pues el menos 3x al cuadrado, que vemos que está, ¿no? en los dos sitios. Y ahora h de i, pero h de i está escrita ahí arriba, por lo tanto, más 2i más i al cubo. Y ya estaría hecho, ¿verdad? Nuestra función f de z sería u, todo esto de aquí, más una unidad imaginaria por v, que es esto otro que hemos hallado. O sea, ya estaría hecho. Pero bueno, si alguien lo quiere comprobar, ¿vale? Porque yo qué sé, quiere asegurarse muchísimo, lo hacemos en un segundín. Fijaros que para que la función fuese analítica, tienen que ser funciones armónicas conjugadas. Hemos comprobado que esta función es armónica. Deberíamos de comprobar, si queréis, que esta de aquí es armónica. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. D de v respecto a d de x, ¿qué va a ser? Bueno, pues tendremos, ¿no? Que es menos 6 x y ya está, lo cual ya sabíamos, ¿no? De dv respecto a d de x será menos 6xy. Ahora, ¿cuál es la derivada segunda respecto a x al cuadrado?
Bueno, pues menos 6i. Y ahora, ¿qué es d de v respecto a d de i? Pues lo tenemos aquí arriba, ¿no? Pero imaginaros que lo hubiéramos hecho mal y lo queremos comprobar desde aquí. Bueno, pues comprobarlo desde aquí me saldría 3 menos 3x cuadrado más 2 más 3 y cuadrado. Y ahora, ¿qué es la segunda derivada de v respecto a i al cuadrado? Pues esto es 0 y esto de aquí me saldría 6i. Bien, pues si sumamos, ¿no? Si hacemos la segunda derivada de v respecto a d de x al cuadrado más la segunda derivada de v respecto a d de y al cuadrado, me tiene que salir 0. ¿Me sale 0? Sí, porque esto es menos 6i más 6i, por lo tanto sale 0. Así que esta función de aquí era armónica, esta también era armónica, y sabemos que son armónicas conjugadas porque es que cumplen cochirrima, ¿sí? La primera derivada de u es esto de aquí, que se corresponde con d de v respecto a d de i. d de v respecto a d de i lo tenemos aquí, ¿no? Menos 3x cuadrado igual, más 2, más 2, más 3y al cuadrado, igualito. Y d de v respecto a d de x lo hemos visto, ¿no? Que era, bueno, si lo escribimos así, si decimos que d de u respecto a d de y es 6xy igual a menos d de v respecto a d de x, pues lo obtendríamos. O sea que estas funciones estamos demostrando que son armónicas conjugadas, y que sean armónicas conjugadas es una condición suficiente para decir que nuestra función es bueno, analítica, porque sirve para cualquier punto, ¿verdad? Aquí nos ha dado igual qué punto sea x o y, las condiciones de Cauchy-Riemann se están cumpliendo. Así que, pues nada más, estaría demostrado llegando hasta aquí y ya está. Pues nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, bueno, y disculpadme, aquí os dejo lo que sería la función final, ¿de acuerdo? Pues ahora sí, un abrazo.